¿De qué se trata? Se trata de tener en el menor tiempo posible un menú de tratamiento lo más amplio posible, lo más holístico posible, para no solamente incluir la patología, lumbalgia, o en este caso gastritis, pero falta vitamina B12, hay Helicobacter pylori, ¿qué pasa con el hígado, la vesícula y el páncreas? El ATP del estómago está fallando, no está fallando, y el cardias, y el fundus gástrico, ¿vale? Es decir, todos los aspectos relacionados con fisiología, patología y todas las áreas periféricas que pueden afectar en esa visión holística, ¿no? Viendo todas estas áreas, pues tenemos esa secuencia que podríamos modificar a nuestro gusto de acuerdo con los criterios que nos enseñan en la formación ya para usar el equipo, que no es ahora necesario que sepamos, y ya le damos a iniciar armonización y nuestro paciente ya estaría en tratamiento. Lógicamente, con mi paciente conectado, con sus 5 puntos de conexión, si es posible, una tela bajo el cuerpo, 4 detectores en manos y tobillos, sean detectores fijos o flexibles. El paciente se va al baño, pues yo puedo interrumpir el tratamiento y de nuevo retomarlo cuando el paciente de nuevo esté conectado. Esto sería un resumen de una secuencia muy rápida, por otro lado, pues también pues muy torpe, con un paciente que tiene una determinada patología, y en este caso yo que ya sé que existe, ¿no? Para enseñar un poco los positivos y los negativos y que veáis cómo de una forma se pretende englobar en un solo tratamiento todos estos criterios que son importantes para una perspectiva holística, ¿vale? ¿Esto es lo que dices tú que se puede grabar en la tarjeta de memoria y llevarlo a este pequeño, al doméstico, o sea, al particular, meterlo ahí y tener a un paciente ya armonizando? Y tú, por ejemplo, testar a otro paciente. Vale, esto lo que puedo hacer es, una vez tengo el trabajo de análisis hecho, e incluso antes de hacer la armonización, me puedo ir a archivo y podría, uno, imprimir esta información para tener un informe como el que os voy a circular después de qué pinta tiene un informe que sale de la máquina. 2, grabarlo en una tarjeta de memoria para utilizar esa tarjeta de memoria otra vez que el paciente venga a consulta con este equipo o con otro, incluso el portátil, o grabarlo en el historial del cliente para que no tener que ocupar soportes de memoria, sino que directamente está en la máquina. En este caso, la opción historial del cliente no está disponible, está en gris, porque allí en Geobionatura Jorge Buente no he seleccionado ningún cliente antes de empezar la consulta. Si hubiese buscado el cliente, el que sea X, pues ya tendría esta opción disponible y podría grabar tanto lo que hice antes, el diagnóstico, como lo que estoy haciendo ahora, el tratamiento, ¿no? El análisis como la armonización. Bueno, lo que quiero practicar ahora con vosotros es, por un lado, cómo se armonizaría una enfermedad crónica, cómo se armonizaría una enfermedad aguda, explicaros exactamente cuál sería la ruta, habiendo visto en la conferencia anterior que nosotros podemos acudir al protocolo de análisis de una patología o hacer una secuencia de análisis, perdón, ¿qué buscas? ¿No te habéis cogido el caramelo? Es que no. Ah, no tengo caramelos. No, espérate, si lo tengo yo, ahora que estoy... Por otro lado, hacer un análisis nutricional de un paciente, vamos a hacerlo con uno de vosotros, un estudio de intolerancias, también para que veáis un poco cuál es la ruta que seguimos y por qué utilizamos muestras físicas de los alimentos, un análisis de puntos de acupuntura y un ejemplo de una intervención en el caso de tabaquismo, ¿vale? Entonces, el cometido no es tanto que hagamos aquí toda la secuencia, sino más bien que entendamos aquí cuál es el razonamiento por detrás de todo esto, ¿vale? Y después que en un par de casos sí que practiquemos con vosotros, ¿vale? Habéis visto en el equipo que teníamos esta opción de protocolo de test, ¿no? Entonces, y habéis visto también antes que cuando hacemos un abordaje de un paciente hemos chequeado un montón de cosas relacionadas con su patología. Entonces, si el paciente viene con un diagnóstico, pongamos por ejemplo que tiene ya un diagnóstico de fibromialgia, nosotros ahí no vamos a ahondar más en ese diagnóstico, pero sí que podemos ahondar más en todo lo que es terreno del paciente, todo lo que hay en paralelo con esa patología, ¿no? Aquí tenemos aspectos que tienen que ver con la vitalización de tejidos del paciente, aspectos causales relacionados con esa patología, ¿vale? Cuando hay tensión muscular suele faltar magnesio, cuando hay degeneración celular o tisular suele haber una acidosis metabólica,
podría haber geopatías o contaminación electromagnética, es lo que hemos mencionado en una primera parte de esta charla, si esto puede afectar o no una patología de este tipo. Si el sistema inmunológico nos está afectando, imaginemos que tenemos un paciente que tiene un montón de intolerancias, ¿no? Entonces, como estas intolerancias, a la hora de chequear sistema inmunológico, vemos que nos va a salir una alergia tipo 2, una alergia tipo 3, que quiere decir que es pertinente que introduzcamos el sistema inmunológico en su tratamiento, y así sucesivamente. Yo lo que quiero que entendamos es lo siguiente: en una sesión de tratamiento perseguimos un objetivo terapéutico, ¿vale? Un objetivo terapéutico, o objetivos que sean compatibles, es decir, una persona que tiene depresión e insomnio, sí se pueden incluir ambos objetivos terapéuticos en una sesión, pero eso no quiere decir que solo abordemos un área terapéutica. Es decir, como veis aquí, estoy abordando programas de distintas áreas terapéuticas que tienen como cometido hacer una armonización lo más global posible, lo más holística posible de un problema como es la fibromialgia. Esto, lógicamente, y porque estamos hablando de una patología grave, tal como hemos visto en la anterior sesión, tendríamos que hacer un mayor número de sesiones y en función de la variabilidad o de las distintas patologías que pueda haber concomitantes, pues también tendríamos que ajustar el número de sesiones, ¿vale? No será lo mismo, por lo tanto, tratar una fibromialgia, que deberíamos de hacer mínimo 8 sesiones, 6 o 8 sesiones, o tratar una otitis aguda, en donde el número de sesiones es mucho menor, ¿vale? En una fibromialgia, además, las sesiones estarán más espaciadas en el tiempo, en una patología aguda estarán más próximas en el tiempo. No quiero que nos quedemos con detalles, sino con generalidades, para que entendáis un poco que hay una racionalidad por detrás de la selección del terapeuta, ¿vale? Por el contrario, en el caso de una otitis aguda, quería exponer, para ir avanzando en la explicación, cómo se ha hecho un análisis del paciente, ¿vale?, de distintas áreas terapéuticas, ¿vale?, y ese análisis del paciente de distintas áreas terapéuticas nos lleva a concluir que podemos utilizar esa secuencia de tratamiento, ¿no? La idea es, podemos hacer un tratamiento utilizando el programa otitis aguda, enter, X minutos, enter y punto, pero tiene más sentido que hagamos un abordaje, tal como antes, en la enfermedad crónica, igualmente global y holístico del paciente, es decir, hemos incluido la parte fisiológica, oído medio, oído interno, la parte patológica, ¿vale?, pero también tenemos que incluir patógenos si los hubiera, tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente tiene que estar vitalizado y que debemos promover la desintoxicación de los tejidos asociados con esa patología, ¿no? Son siempre criterios muy comunes y que cuando circulemos, que os voy a hacer ver para que echáis un vistazo, una lista de algunas patologías y cómo las abordamos en clínica, ¿vale?, veréis que se repite mucho esta estructura, ¿no?, en la que se van área sistémica por área sistémica, fisiología y patología, y a su vez se cubre desde la vitalización del paciente, las distintas áreas terapéuticas, la desintoxicación del paciente y, de nuevo, antes de que el paciente se vuelva a su casa, la vitalización del paciente para que ese tratamiento haga su efecto, ¿no? Y esto es común a una patología aguda como una patología crónica. Lo que cambia en un caso u otro es sencillamente las secuencias, el número de tratamientos, la frecuencia de esos tratamientos, ¿vale?, y la proximidad de los tratamientos entre sí. Bien. En un caso, por ejemplo, hemos hecho un testaje a partir del protocolo de análisis del equipo, y en otro caso, como aquí, hemos hecho un testaje siguiendo, por ejemplo, según nuestro criterio, ¿vale?, los aspectos que hemos considerado pertinentes relacionados con esa patología, ¿no? Los hemos ido punteando directamente uno a uno. Por eso decíamos en la anterior sesión que el equipo nos aporta información muy valiosa a la hora de nuestra creación de secuencias de tratamiento, pero no
suplanta nuestro sentido común, en el sentido que nosotros tenemos que saber cuáles son las áreas que tenemos que valorar, terapéuticas o sistémicas, tenemos que valorar relacionadas con una determinada patología, ¿vale? A la hora de hacer el análisis nutricional que vamos a hacer a continuación con uno de vosotros, podemos valorar minerales, oligoelementos, vitaminas liposolubles, hidrosolubles, probióticos, ácidos grasos. Incluso en un estado nutricional podría ser pertinente valorar cómo está el pH del paciente, ¿vale? La idea común a todos estos análisis es que nosotros siempre confrontamos el paciente con un programa de frecuencias, un programa que son varias frecuencias, y valoramos, tal como hemos visto en la sesión anterior, si la varilla, que es el elemento que nos permite hacer la visualización de la respuesta del equipo, tiene un movimiento oscilatorio que indicaría que, en este caso, si estamos analizando calcio, el suministro de calcio está alterado, o por el contrario, si hay un movimiento rotatorio, el suministro del nutriente es normal. Siempre podemos repetir esta secuencia para una sustancia vital, para un nutriente como el calcio, o incluso para cualquier patología o aspecto fisiológico que queremos testar. En el caso de que hablemos de nutrientes, podemos añadir un segundo aspecto, que es, podemos incluir un suplemento, por ejemplo, una ampolla con calcio en el circuito de medición. Directamente, pongamos que, como terapeutas que somos, tenemos muestras llamadas de kinesiología, aunque hemos visto en la anterior sesión que las sustancias tienen que ir en un entorno, en un envase de cristal para que sea efectivo, y introduciendo una ampolla de una sustancia vital esta está vacía, podemos introducir esta, en una de las bandejas de medición, veremos que si es un suplemento que efectivamente podría aportar el calcio que el paciente necesita, volveríamos a hacer el ejercicio. Básicamente volveríamos a ver cuál es la respuesta en el circuito de medición que se observa al introducir una sustancia, teniendo en cuenta que esa sustancia en un soporte de cristal está emitiendo una información electromagnética que nos va a hacer un cambio, ¿no? Si de nuevo volvemos a testar calcio, podemos ver que si hay un movimiento rotatorio, ¿qué quiere decir? Que efectivamente nos faltaba calcio y que a introducir esa sustancia, que puede ser un suplemento de un laboratorio con el que vosotros trabajáis, con el que vosotros estáis acostumbrados a proponer a vuestros pacientes, si sois profesionales, pues se resuelve el problema, es decir, confirmamos que efectivamente había una suplementación necesaria y que introduciendo el calcio en el circuito de medición se corrige. Por el contrario, si introducimos calcio en el circuito de medición y vemos que sigue habiendo el mismo problema, quiere decir que o el calcio que estamos introduciendo no es el adecuado, o efectivamente no había un déficit, sino que lo que había era un exceso. Pongamos, por ejemplo, una persona que tenga un problema a nivel de la paratiroides, ¿no? Y tenga un exceso de calcio, ¿no? Digamos que esto es poniéndolo de una forma muy sistemática, pero que es un gesto que dura 3 segundos cuando estás valorando una sustancia vital, haciendo un análisis nutricional, ¿vale? Cuando hacemos un análisis de intolerancias, recurrimos a kits de testaje con alimentos. Esto es muy importante en este método de bioresonancia, porque alguien antes hizo la pregunta. Hay otros métodos de bioresonancia que tienen los alimentos grabados en el equipo, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tú tienes un alimento grabado en el equipo, es un trigo que puede haber sido grabado, por ejemplo, en América, ¿no? Y Paul Smith decía específicamente que era necesario confrontar a tu paciente con un alérgeno lo más próximo al que el paciente encuentra en su mesa o en el campo cuando sale, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros testamos un paciente con un chip en donde hemos grabado trigo de Estados Unidos, es más probable que sea más alergénico, porque el trigo de Estados Unidos tiene más gluten, que con una ampolla en donde tenemos un trigo europeo, ¿vale? Y por lo tanto, lo más próximo a lo que come nuestro paciente es lo que está en una ampolla física de alimentos. Es más, si nosotros no tenemos
ese alimento en el chip o no tenemos ese alimento en el kit, ponemos directamente pedirle al paciente, oye, tráete tal alimento, lo introducimos en un soporte que tendrá que ser lógicamente de cristal, un vaso o una bandeja, lo colocamos en una de las bandejas del equipo y podemos ver cuál es la respuesta. Tal como veíamos antes, un paciente expuesto a un alimento que genera una alergia o una intolerancia alimentaria, ¿vale?, va a dar esta respuesta, y un paciente expuesto a un alimento que no genera una disminución de su respuesta energética, va a dar esta respuesta en la varilla, ¿vale? Entonces, dijiste que había 180 ampollas. Entonces, podemos chequear todas las ampollas de todo el kit o podemos ir chequeando las ampollas de forma en la que las categorías de producto estén agrupadas. Es decir, si yo chequeo esta ampolla y está bien, me salto estas 4 que son todas las aminas biógenas, me paso a esta. Si me chequeo esta ampolla y sale bien, que no hay ninguna reacción, me salto estas 4 que son los 4 ingredientes que están en esta ampolla. Si esta ampolla veo que da una disminución en la respuesta energética del paciente, ¿vale?, voy a ver si el problema es la leche condensada, la clara de huevo o la yema de huevo. Los alimentos están agrupados por categorías que muestran una cierta afinidad, y si aquí hay un problema, después puedo contrastar más abajo si ese problema con la leche es por la lactosa o por el suero, la caseína de la leche, ¿no?, porque hay otras ampollas que me lo permiten definir. Y tendré que estar ojo a visor cuando chequee, por ejemplo, yogur, bifidus, cuajada, kefir, y por otro lado cuando chequee queso entero, queso curado, queso fresco, queso camembert o queso de oveja, porque puede haber diferencias dependiendo del nivel de sensibilidad del paciente a la lactosa o al suero de la leche, ¿no? Entonces, la idea es utilizar siempre un kit en donde tenga alimentos lo más próximos posibles de lo que el paciente está acostumbrado a exponerse, kits en donde los alimentos estén conservados de tal forma que el test sea reproducible en el tiempo. Normalmente en estos kits están deshidratados los alimentos, ¿vale? Y por otro lado, si es posible que tengamos agrupaciones de alimentos de forma que podamos hacer un chequeo, que en este caso son 180 alimentos, pero si no hubiera ninguna intolerancia, solo chequearíamos 46 ampollas, ¿vale? Solo esta columna. ¿Está a la venta ese kit? Sí, sí. Este kit está a la venta lo vende Rayonex, pero hay muchos fabricantes que venden kits de testaje en el mercado, ¿vale? O sea que no tiene por qué ser forzosamente el kit de Rayonex. A mí este me gusta particularmente porque hay las asociaciones de alimentos de 4 en 4. Hay otras posibilidades de testar alergias o sensibilidades alimentarias con este kit, por ejemplo, en donde ya no tenemos tantas ampollas, solo tenemos 70, pero se cubre todas las áreas, ¿vale?, que pueden generar una respuesta de este tipo. Es decir, si lo veis, aunque sea de lejos, veis que todas las ampollas que están etiquetadas con el color naranja o variedades del color naranja y rojo son alimentos, las ampollas rosas son pólenes, las violetas son epitelios animales, las azules son hongos, otro tono de azul son textiles, colorantes textiles, distintas fibras, sean vegetales, sean sintéticas, y así sucesivamente, metales, productos de amalgamas, medicamentos, y así. El objetivo no es tanto identificar que una ampolla se corresponde con una sustancia, no vamos a poder aportar esa información a nuestro paciente, pero sí que podamos identificar si la ampolla de materiales de amalgama ha causado un problema, podemos identificar que ese es el origen de una particular reacción en nuestro paciente, por un lado, y dos, podemos utilizar esa ampolla después en la desensibilización, ¿vale? Siempre introducimos sustancias en el circuito de medición, tal como se indica en este diagrama, ¿vale? El paciente está conectado al equipo por 4 puntos o 5, y en una de las bandejas, ¿vale?, en una de las bandejas podemos introducir, tal como indico aquí, un alérgeno, ¿vale? Podemos introducir una secreción corporal para desensibilización o un medicamento para ver si el paciente responde, ¿no? Un paciente que tiene hipotiroidismo, nosotros ponemos Eutirox y vemos que efectivamente cuando colocamos Eutirox es tiroxina de síntesis, por lo tanto
colma una necesidad energética o frecuencial que tiene el paciente y sin relacionarlo con dosis, porque el equipo no cuantifica, pero sí que valora cualitativamente que hay tiroxina de síntesis aquí, pues la tiroxina de síntesis resolvería un problema de hipotiroidismo. En otras palabras, y razonándolo desde la perspectiva de la bioresonancia de Paul Smith, nuestro cursor, en vez de tener un movimiento oscilatorio, ¿vale?, introducimos la tiroxina de síntesis en una de las bandejas y pasaría a tener un movimiento rotatorio. Podemos, por lo tanto, constatar que sí que es hipotiroidismo y no al revés. Por otro lado, que esa sería una sustancia adecuada, ¿vale? Alguien me ha preguntado antes, pero tenemos que chequear todas las sustancias una a una. En el caso particular del testaje de intolerancias, cuando tenemos un paciente que es un niño o un paciente mayor que no ve mucho, nosotros lo que hacemos es que colocamos las ampollas una a una en la bandeja. Pero lo que hacemos en el caso de un paciente adulto, ¿vale?, es que directamente le pedimos que vaya punteando con el detector una a una las ampollas, ¿vale? Y nosotros vamos viendo en la varilla cuál es la respuesta. Entonces, primera ampolla, bien, movimiento rotatorio, podemos pasar a la siguiente, movimiento rotatorio, pasamos a la siguiente. Pasamos a la tercera ampolla y vemos que hay un movimiento oscilatorio, ahí deberemos de determinar si los alimentos que hay en esa ampolla, sean la leche condensada, la clara de huevo, la yema de huevo, por lo tanto ahí sí que puntearemos los 4, de forma que podamos, imprimiéndolo desde un ordenador, darle un informe al paciente de los alimentos que le van mal, ¿vale? En el caso específico de puntos de acupuntura, en este equipo se pueden valorar uno a uno los puntos de acupuntura para tener una visión global de todos los meridianos y dentro de cada meridiano de punto a punto. En el caso del ejemplo de una desintoxicación, esto sería tabáquica o de una deshabituación. Una preguntita, en la foto esa sí. Estaba alguien viendo... Lo vamos a ver ahora en el ejemplo, en el caso de meridianos de medicina tradicional china. Esto sería una propuesta para un tratamiento de deshabituación. Como veis, se desintoxican tejidos, ¿vale?, se añaden aspectos metabólicos, aspectos emocionales, incluso se vitalizan determinados órganos o se tiene en cuenta, por ejemplo, canales de medicina tradicional china, ¿vale? Lógicamente aquí podríamos hacer una copia del tratamiento en un soporte polar como la lactosa, digo homeopatización, aunque en este caso no hay ni sucusión ni dilución, que es lo necesario para producir un medicamento homeopático, pero estaríamos haciendo, eso sí más correcto, una copia, ¿vale?, energética de ese tratamiento. Y por otro lado podríamos hacer una duplicación energética, ¿vale?, de esa sustancia, es decir, si yo tengo tabaco en una ampolla colocado en una bandeja y lactosa en la otra, estoy copiando en las cápsulas de lactosa la información que sale de la máquina y que está incidiendo en el mismo paciente durante la consulta y a su vez incorporando en toda esa información también el componente electromagnético de las propias hebras del tabaco, ¿vale? ¿Y eso con el portátil se puede hacer? Claro. También. Sí, sí. Tiene dos... Sí. La diferencia es que tú en el equipo portátil, en vez de tener la ampolla incorporada en el equipo, ¿vale?, como aquí, tú directamente enganchas la bandeja a través de un cable, ¿vale?, se supone que es el mismo, bueno, solamente para que lo veas cómo se hace. Por un lado lo enganchas al equipo y por otro lado tienes tus sustancias ahí colocadas, ¿vale? O sea que realmente esas aplicaciones, desde que tú puedas valorar, desde que tengan los mismos programas en las dos máquinas, y si los tenemos, pues se pueden hacer las mismas cosas. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Puedes colocar los pies sobre el detector, sujetar. Bueno, aquí tenemos los primeros 4 puntos de conexión, ¿vale? Normalmente en consulta trabajamos con 4 o 5 puntos de conexión, porque podemos colocar también una tela bajo el cuerpo del paciente. Y ahora lo que hacemos directamente es, nos vamos a seleccionar
el módulo RH, que es el programa o el software genérico, ¿vale? Y dentro de este nos vamos a analizar la opción de la derecha y a su vez aquí, para entrar un poco en tema, nos vamos a ir para que veáis todo lo que podríamos hacer. Si queremos hacer un análisis nutricional, lo que tendríamos que ir aquí es al programa 7, con lo cual en el equipo portátil lo que haríamos sería seleccionar 0700 y ver exactamente qué es lo que ocurre, ¿vale? Aquí lo que hacemos es, estamos en sustancias vitales, ¿vale? Tenemos a nuestro paciente conectado, estamos mandando las frecuencias correspondientes a las distintas sustancias vitales al paciente y estamos viendo cuál es la respuesta, ¿vale? En este caso, si hay un movimiento oscilatorio, quiere decir que, si hubiese un movimiento oscilatorio, quiere decir que tendríamos una carencia. Vamos a irnos a elegir el programa, ¿vale? Un momento. Vemos que nuestro paciente está ok para testar y ahora vamos a ver sustancias vitales, ¿vale? Bien, como veis, aquí como estoy testando al paciente, ¿vale? Yo no permanezco conectado al equipo por ningún punto metálico de la máquina, ¿vale? Sino estoy sujetando sencillamente la varilla de madera, ¿vale? Entonces, me voy al aspecto más general del programa, que es directamente sustancias vitales. Siempre vamos de lo genérico a lo específico. En este caso, sustancias vitales, que nos permite valorar si hay una alteración, como es el caso, valorar si estamos hablando de minerales, oligoelementos, vitaminas hidrosolubles o liposolubles y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, si hay una alteración, entramos al detalle, vemos si esta alteración se debe a minerales, veis que no hay un problema de minerales. Oligoelementos, veis que la varilla tiene un movimiento oscilatorio, quiere decir que algunas de las frecuencias de este programa están faltando en el paciente. Entramos al detalle y vamos viendo uno a uno. ¿Vale? El mismo rayo tensor, el elemento que utilizamos para hacer la valoración, tiene incorporado este botón que nos permite, a modo de joystick, ¿no? Como si fuese un juego informático, ir avanzando en los programas. ¿Vale? Podríamos hacerlo igualmente utilizando la flecha de la pantalla y darle al siguiente, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir chequeando uno a uno. ¿Te importa ponerte un poquito más a la izquierda? Pero, ahí, así. Vale, pues bueno, falta manganeso. El manganeso es un oligoelemento que está muy relacionado con la hiperreacción, ¿no? Una persona que tiene un estado alérgico o que tiene un estado de sensibilidad alimentaria o que está bajo el efecto agudo de una respuesta alérgica, normalmente tiene falta de manganeso, ¿vale? Además, el manganeso es el Los aminoácidos faltan. ¿Cómo? Que si te falta cualquiera de las sustancias básicas... Sí, pero ahora estamos testando específicamente oligoelementos, manganeso, ¿vale? Entonces, en manganeso valoramos si eso no es muy profunda la carencia, molibdeno bien, yodo. Bueno, un paciente en donde hay una alteración a nivel del yodo, ¿vale? Aunque inicialmente en anamnesis ese problema no hubiera aparecido, yo de una forma natural iría a testar después qué pasa con la tiroides, tiene una cierta lógica, ¿no? Puede haber un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, ¿vale?
Bueno, y falta selenio. El selenio indica estrés oxidativo, ¿no? El selenio, como sabéis, es un antioxidante, ¿vale? Vitaminas liposolubles no hay carencias, en vitaminas hidrosolubles sí. Y ahora, entrando al detalle, podemos ir valorando una a una, tal como venían definidas en la transparencia que os he indicado antes, ¿no? Si veis el cursor, mientras el cursor muestre un movimiento rotatorio, quiere decir que frecuencias enviadas con la máquina coinciden con las frecuencias enviadas por el paciente o que tiene el paciente, por lo tanto, no hay carencia, ¿no? Vitamina B6. B9. Y la B12. Bueno, como sabéis, no tiene por qué ser el caso, pero cualquiera de estas tres vitaminas están muy relacionadas con el proceso de producción, por ejemplo, de células sanguíneas, de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, en el caso de un paciente en donde este aspecto hubiera sido importante en la anamnesis, pues con estos antecedentes, pues yo iría a valorar después en el epígrafe sangre si hay una anemia ferropénica por falta de alguna de estas vitaminas, ¿no? Podría ser. O también ¿vale? ver cómo está la homocisteína. En este caso, vemos también que hay disbiosis intestinal, ¿vale? Disbiosis intestinal, es decir, que falta flora probiota, ¿vale? Aquí lo que tengo es un suplemento que tiene 12 cepas de probióticos, ¿vale? Entonces, si yo lo que quiero ver es si, en este caso, este suplemento es pertinente para este paciente, simplemente lo coloco, y quitamos esta ampolla que estaba vacía, coloco esta y veo qué es lo que pasa, ¿no? Y veo que efectivamente sí lo es, ¿vale? Es decir, este probiótico sí que sería corrector, irrelevantemente de la dosis, porque aquí no valoramos dosis, sí que sería corrector del déficit en bacterias probiotas que tiene nuestra paciente, que incluso podríamos valorar entrando al detalle de 12 cepas distintas, ¿vale?